aquí le damos la bienvenida ya formal a su momento terapéutico, psiquiátrico de nuestra psiquiatra, valga la redundancia, la doctora Katy Giselle Gómez Raposo. Bienvenida, vamos al mambo. ¿De qué vamos a hablar hoy, amiga? Bueno, yo les traje un tema del cual yo tengo semanas, meses y a lo mejor años preocupada, y es de la cantidad de adolescentes y jóvenes por debajo de los 18 años que delinquen y se queda como si nada, sin pensar que probablemente tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico, como el de hoy, que vamos a estar hablando de trastorno disocial de la personalidad. Vamos a empezar para los que no son muy conocedores de estos términos médicos. Vamos a aplatanar lo más que pueda, doctora, el término, ese término de disocial. Mira, es interesantísimo porque no estamos hablando ya de una persona que tiene algunas características y eso no lo hace disfuncional en el medio en el que se rodea. Pero resulta que aquellas personas que ya tienen un trastorno de personalidad tienen una forma inflexible a nivel conductual que los hace, valga la redundancia, ser disfuncional en las diferentes áreas donde se desenvuelve. Entiéndase, en sus estudios, en la parte ya sea académica, sus relaciones interpersonales, las relaciones familiares, de pareja, y siempre hay un conflicto de en medio cuando tienen un trastorno. ¿Qué sucede con estos menores de 18 años de edad que comienzan a tener estas conductas desafiantes desde los 7, 8, 9 años, y entonces comienzan a dar ese problema dentro del hogar y los padres continúan diciendo son rebeldes o son malcriados? Tenemos que tener clara la diferencia. Cuando estamos hablando ya de un trastorno disocial de la personalidad, es un preámbulo a aquellos antisociales o psicópatas o sociópatas que el día de hoy nosotros vemos cometer crímenes importantes. Así que yo creo que debemos aclarar esos términos y saber que existe el diagnóstico. Dime una cosa, Katy, un caso famoso así, aunque sea internacional o nacional, de alguien que tenga este tipo de trastorno, que podamos ubicar relacionarlo un más. ejemplo, Exacto, para que los padres que nos están escuchando, profesores, amigos, hermanos, puedan ver cuáles serían las características que tenemos que observar en esa persona o en esa personita a dónde podría joven. llegar. Exacto. Mira, yo no sé si ustedes recuerdan aquel caso donde se cometieron diversos crímenes contra taxistas y eran menores de edad. Sí, lo recuerdo. Eso fue un caso público y como ya ese caso ha sido cerrado y obviamente, vuelvo y repito, es un caso público donde todo el mundo tiene conocimiento, lo vamos a tomar como ejemplo. Por favor, sí. Refrescar en la memoria a los que nos recuerdan. Ajá, para obviamente, los que no se acuerdan. Eran menores de edad y ellos tenían un grupo donde ellos agredían físicamente a las personas y en algunas ocasiones, según se hicieron las descripciones, tenían incluso relaciones sexuales en medio de aquella persona que ya estaba muerta. Entonces, todo este tipo de conductas obviamente son sociopáticas y no es real que comenzaron de la noche a la mañana, sino que vinieron desarrollándose. Entiéndase, un niño que desde los 3 años, 4 años daba indicio de que no tenía ningún control en sus impulsos, de que era un niño que no respetaba ninguna norma dentro del hogar. Todas esas cosas van dando señal de que algo está pasando y sobre todo, señores, muy importante tener en cuenta que no tienen afectividad ni remordimientos. Ok, vamos a empezar como ese niño que se desarrolla en su primera infancia de los 0 a los 6 años. Hay niños en esa edad que son terribles, o sea, traviesos, y vamos a decir malcriados, sí. Que hacen unas perretas que se tiran al súper, y eso no significa que sea un disocial. Entonces esa mamá que está escuchando y dice, óyeme, pero cuidado si mi hijo, que terrible, ese muchachito me está poniendo loca, va por ahí. No es tan sencillo, no tiene nada que ver con travesura, ni con malcriadeza, ni siquiera con perreta o rabieta. Ahora bien, cuando tenemos esa primera infancia, ¿qué sí nos debe llamar la atención para ver qué está pasando? Mira, una muy importante son las agresiones a los animales. Regularmente a los niños muy pequeñitos de 3 años, 4 años le compran un perrito, le compran un pollito y ellos terminan quitándole la vida, pero no solamente que le quitan la vida, es la forma en la que lo hacen y cómo lo disfrutan. ¿Y qué? Sí, eso es muy interesante. Yo tuve uno en consulta, recuerdo que el más joven que he tenido tenía en ese entonces 9 años. Y recuerdo que una de las cosas que hizo fue que desconectó algo eléctrico en medio de algo mojado donde electrocutó a su abuela. ¡Ay, caramba!
Entonces estamos hablando de ciertas conductas que se salen fuera de lo normal. Niños que agreden a adultos que no tienen la capacidad de frenar. Hermanito, puede ser un caso. En muchas ocasiones. Hay muchas películas incluso que nos muestran de cómo otros los han ahogado con los mismos juguetes. Yo, por ejemplo, oí un caso de una pediatra que contaba, muy lejano acá, cómo ella se dio cuenta que tenía un pacientico con un tema sociópata o disociado, como se le dice, cuando los padres fueron muy preocupados porque varias veces habían encontrado al niño que cogía agujas y pullaba a su hermanita bebé. Y cuando ella lloraba y respondía, a él no le importaba, parecería como si lo estuviera disfrutando. Y gracias a que esa madre sabía que eso no era normal, inmediatamente buscó ayuda y se pudo, no sé en qué paró el caso, pero se le pudo brindar la ayuda y sobre todo proteger la bebé. Mira, hay que ser muy observador, pero no podemos dejarlo pasar por alto. Y esa es una preocupación que yo tengo, porque los padres hoy en día no respetan ni siquiera los límites que los maestros ponen en las escuelas. Y estamos viendo muchos crímenes en las escuelas. Y no me voy a referir solamente a los homicidios que ya estamos cansados de ver, sino jóvenes que portan armas blancas y lo llevan a la escuela, sin ningún tipo de consecuencia. Y yo me siento muy preocupada por lo que dice nuestro código, porque obviamente nuestro código penal lo que indica es que por ser menores de edad, pues obviamente no se les priva de libertad. ¿Puedo mencionar un caso público que no sé si tiene alguna correlación, no necesariamente, pero sí fue el caso de unos amiguitos de barrio, del vecindario, que eran íntimos amiguitos y que estaban en una piscina donde estaba muchísima gente conocida, no sé si era un club, y el amiguito ahogó supuestamente jugando a la amiguita, pero los videos demostraban cómo ella trataba de salir y él volvía y la hundía. Ella trataba de salir y él volvía y la hundía, y luego en las investigaciones se vio que él estaba enamorado de esta amiguita y que ella lo quería, pero no lo correspondía. La sociedad, no sé si fue en ese caso, si estoy mezclando un caso, pero sé que cuando se juzga a un adolescente, la pena no es la misma que un adulto, y ese adolescente va a salir, aun cuando sea una violación, como fue el otro caso que tuvimos aquí, que fue violación y asesinato, ¿te acuerdas? Hace poco, que ese joven va a salir con apenas 30 años de edad de la cárcel en la mejor edad de su vida. Y si es un sociópata o una persona disociada, entonces va a volver a matar. Así es, porque tenemos que aclarar algo. Este tipo de trastorno de personalidad disocial que llega a ser antisocial, el psicópata, no se cura. No se cura. No se cura, van a volver a delinquir. Ok, entonces eso hace que quizá los padres, cuando temen que sea eso, protejan a ese hijo. ¿Qué puede hacer un padre cuando descubre que su hijo tiene una situación y lo lleva al psiquiatra y la corroboran, pero sigue siendo un niño? Ya que no se cura, ¿qué puede hacer un padre para proteger la sociedad de su hijo, pero es su hijo que ellos aman, que también lo quieren proteger? Mira, yo lo que quiero que papá y mamá entiendan que usted no se está protegiendo ni usted mismo, porque no tiene afectividad, no es una persona con la capacidad de crear vínculos afectivos. Pero tú entonces sabes que a este niño no le importa. Pero tú estás consciente que para una mamá, por más que ella vea síntomas, ella no va a entender que ese hijo no tenga sentimientos, sigue siendo su hijo. Pero que ya tratamos de hacer lo que se llama insight, porque cuando hay otros hijos, esa madre no se debe a un solo hijo. Entonces eso es uno de los recursos que se utilizan en terapia para hacerle saber que el otro hijo o la otra hija o los demás merecen un trato digno y no constantemente arriesgar su vida porque tenemos un disocial o un antisocial dentro del hogar. Pero hay alguna institución, hospital, hay algo donde ese niño que todavía no ha cometido un crimen, pero que ya está detectada claramente a nivel psiquiátrico y clínico, que es un disocial o un antisocial, ¿hay alguna forma de sacarlo de la sociedad? Porque no va a ir preso, porque todavía no ha hecho nada. ¿Qué vamos a esperar? Mira, cuando tenemos ese tipo de características, lo primero es reestructurar el sistema. ¿Qué está pasando en ese sistema? Que se ponían normas, pero eran rotas, y eso enseñó y, vamos a decir, agudizó, profundizó y expandió el problema del joven. Lo desarrolló más todavía. Porque yo tengo entendido que con esa predisposición se nace. No siempre. Ok. Es importante que la parte genética, nosotros sabemos que tiene una influencia, pero no necesariamente. Se puede formar en un hogar. Pero por supuesto, cuando papá y mamá
Es que estamos confundiendo el ser buena persona con ser buenos padres. Los buenos padres colocan normas y ponen consecuencias cuando los límites están rotos. Entonces ahora en nuestra sociedad muchas de las cosas que se enseñan es, no importa, dijo que era a las 12 y llegó a las 12:02. No, tiene una consecuencia, porque pasó la hora que papá y mamá dijeron. Entonces cuando nosotros minimizamos este tipo de conductas, entonces comenzamos a formar eso en nuestros hijos. Al borde, hola, vamos a tomar 2 llamaditas. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Excelente programa. Una preguntita, ¿qué papel juega el Estado en estos casos? Y si el caso de Mario Redondo Llena, él es un psicópata, como dice el de asesinato. Wow, qué buena pregunta. Mario Redondo tenía 16 años cuando mató. Mira, en ese tiempo, no sé si ustedes saben, pero uno de mis colegas, que también finge igual que yo como perito experto, o sea, peritos forenses, los que vamos a tribunales y hacemos ese tipo de evaluación, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría escogió a 3 psiquiatras, como su cabeza el doctor Carlos de Los Ángeles. Lo digo porque es obviamente algo público y fue algo que durante todos los años del mundo él estuvo asistiendo a la justicia en ese tenor. Y ciertamente ese es el diagnóstico que tiene, trastorno antisocial de la personalidad. Eso no se cura, aún salga libre. Wow. Ay, ¿tú supiste? No voy a repetir nada. Eso no se cura, aún salga libre. Wow. Próxima llamada, por favor, 531-9050. Ay, Dios mío, Katy. ¿Cuáles de esos trastornos importantes son curables? Espérate, dame un segundo, que ahí está la llamada. Sí, Hola. 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 Al borde, se cayó. ¿Cuáles son curables y cuáles son incurables? Mira, y diferénciame el psicópata del sociópata y del antisocial, porque yo misma estoy un poco confundida. No te confundas, porque mira, las escuelas todas mezclan las terminologías y la utilizan para diversos grados de maldad. Okay. A mí me gusta mucho la de Michael Stone, que es una de las referencias que uso porque él tiene lo que se llama el índice de la maldad. Él es psiquiatra forense y las psicopatías en los trastornos de personalidad. Y yo utilizo esa escala porque todos nosotros tenemos un grado de maldad, pero no llegamos a los niveles de no creación de vínculo, de afectividad o de falta de culpa y remordimiento, que es lo que le falta a este tipo de personas, sino el grado. Ok, entonces vamos a poner los grados. ¿Cuándo es un sociópata? ¿Cuándo es un psicópata? ¿Y cuándo simplemente es un disocial? Vamos a recordar que para diagnosticar en psiquiatría tenemos criterios. Los criterios que establece nuestra literatura son el trastorno disocial de la personalidad, que lo único que lo diferencia de los antisociales es la edad. Los disociales están por debajo de los 18 años y ya los antisociales están por encima. Okay. Diferentes escuelas de criminología y criminalística que nos dan las otras definiciones, sociópatas y psicópatas, es prácticamente lo mismo, no hacen ninguna diferenciación en lo que es la clínica. Ahora, ¿qué está descrito en psiquiatría? Trastorno antisocial de la personalidad y trastorno disocial de la personalidad. Esos son los nuestros. Ya los demás que son auxiliares, como por ejemplo lo que te mencionaba, esta escala del índice de la maldad sí nos ayuda de manera deliberada a ver el grado de maldad, valga la redundancia, de la persona. Pues muchísimas gracias a nuestra querida doctora psiquiatra Katy Gómez. Katy, ¿cómo te podemos...?